¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Agenda Económica, edición AM, para comenzar este miércoles 28. Gracias por acompañarnos a esta hora, 8 en punto. Estamos listos para comenzar con la revisión de las noticias. En 30 minutos repasamos lo más importante de lo que ha ocurrido en las últimas horas y proyectamos también lo que viene para este día miércoles. Y vamos a partir de inmediato con nuestro resumen de noticias, marcado, por supuesto, por lo que ha ocurrido ayer en torno al tercer retiro de los fondos previsionales. El presidente Piñera finalmente promulgó esta iniciativa que había sido despachada desde el Congreso después de la dura derrota política que sufrió el Ejecutivo en el Tribunal Constitucional. 7 votos a 3 para rechazar el requerimiento que había presentado el Ejecutivo, que buscaba en la práctica frenar el proyecto que venía desde el Congreso y reforzar el suyo. Bueno, finalmente el escenario cambia completamente, se promulga la iniciativa del Legislativo, el gobierno retira su propio proyecto y de esta forma entonces el tercer retiro ya está en marcha. Hoy habrá reuniones importantes de la Superintendencia de Pensiones para coordinar con las AFP el inicio de los pagos. Las primeras solicitudes se podrían recibir ya esta semana. Pero hubo reacciones en el mercado, hubo una caída fuerte en la bolsa de comercio local, superior al 2%, y además, por supuesto, reacciones también respecto a lo que viene. ¿Habrá otros retiros más adelante o ya comienza una discusión política respecto a reformas tributarias? Temas que estaremos analizando en esta edición de Agenda Económica. Les contamos también que ayer el gobierno entregó su informe de finanzas públicas. Bien temprano el ministro de Hacienda junto a la directora de presupuestos entregaron detalles del informe que trae varias novedades. Entre ellas hay una proyección de crecimiento más alta para este año, en torno al 6%, en lo que debería crecer nuestro país según el gobierno. Por otro lado, las finanzas públicas sienten el alivio de un precio del cobre más alto. La proyección del precio promedio para este año sube en torno al $4 por libra y con eso entran a las arcas fiscales cerca de 4.000 millones de dólares. De esa forma entonces se ajustan los parámetros de déficit fiscal, de deuda también. Ya estaremos revisando parte de los detalles del informe conocido ayer. Otro dato interesante que conocimos en el contexto de este informe tiene que ver con las exenciones tributarias, porque finalmente el gobierno liberó el detalle de los montos y las estimaciones respecto a cuánto deja de recibir el fisco por estas exenciones tributarias. Son más de 7.800 millones de dólares los que dejaría de recibir Chile por este concepto de beneficios en distinto orden. El más importante de todos relacionados al impuesto a la renta. Y este es un documento clave para ver qué es lo que viene ahora en materia tributaria. Recordemos que en el gobierno hay varios proyectos en este sentido, pero esta era una información sumamente importante para una discusión que viene y que ya están impulsando, de hecho, desde Chile Vamos, para tener o tratar de tener el control en materia legislativa respecto a estos temas. Pronto revisamos más detalles también al respecto. Y en materia de negocios, interesante lo que anunció ayer Amazon. El gigante del retail norteamericano anunció que los envíos a Chile serán gratis para compras por sobre los $49. Es un anuncio que ha generado hartas expectativas, también mucho interés de parte de los consumidores chilenos, sobre todo por el catálogo que tiene Amazon disponible y por lo que significa eso desde el punto de vista del ahorro. Y la competencia que va a generar internamente va a ser bien interesante. Ya hay reacciones también en el mercado y de algunos de los otros actores ante la promesa de este gigante norteamericano que lo acerca un poquito más a Chile. Ya había dado pasos bien relevantes en esa línea, pero sin duda que la presencia más fuerte de este tamaño, de una empresa de este tamaño, evidentemente que va a traer coletazos interesantes y con beneficios, imaginamos, también para los consumidores. Por último, revisamos detalles también de lo que está ocurriendo con los mercados a esta hora. En relación al cobre, que habíamos visto alzas importantes en el comienzo de la semana, ahora se ve una leve corrección a la baja. De todas maneras, siguen siendo precios enormes los que está viendo el cobre por estos días. $4,4 la libra, lo que marca el cobre a esta hora de la mañana. Mientras en los mercados internacionales se han visto tendencias optimistas en Asia principalmente, con ganancia de 0,2% en el Nikkei y de 0,4% en el Hang Seng, pero en Europa a esta hora de la mañana las transacciones están al alza solo en Londres. Cerrada la bolsa alemana, la bolsa española digo, en Alemania la caída es leve, en torno al 0,08%, según lo que detallan las bolsas internacionales a esta hora de la mañana, 8,5. Bueno, vamos a profundizar entonces en los temas para esta jornada y en lo que ha ocurrido también en el día de ayer con un gobierno que se ve golpeado nuevamente por una derrota política. Primero fue en la Cámara de Diputados, luego en el Senado y ahora el Tribunal Constitucional
el que le propina esta derrota al Ejecutivo, que queda en un mal pie desde el punto de vista político. El TC finalmente por 7-3 rechaza el requerimiento que había presentado el Ejecutivo para frenar el tercer retiro, el proyecto que venía desde el Congreso, y de esa forma entonces se le da luz verde a avanzar en esta nueva posibilidad de retirar el 10% de los fondos previsionales. De esa forma, ya esta semana habrá novedades al respecto, pero hay un plazo de 15 días para que las AFP, una vez promulgada la ley y publicada ya en el Diario Oficial, puedan realizar el pago a aquellos que hagan esta solicitud. Las solicitudes, eso sí, es decir, el ingreso a través del sitio web para pedir el retiro, probablemente comiencen hacia fines de esta semana. La superintendencia está preparando el reglamento respectivo. Pero desde el punto de vista político, lo de ayer fue bien relevante porque el gobierno perdió en su apuesta, en su estrategia de tratar de llevar su propio proyecto con una serie de cambios. Recordemos que eran proyectos distintos y el Ejecutivo no fue o no logró más bien convencer al Tribunal Constitucional por aspectos de forma y fondo respecto a este requerimiento de inconstitucionalidad. El presidente Piñera ayer, por supuesto, se refirió al tema y si bien manifestó no compartir lo que decía el organismo, de todas maneras optó por retirar este proyecto que apenas duró 24 horas en el Congreso. Escuchamos al presidente refiriéndose a este tema. Como gobierno, respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de no compartirla. Por estas razones, promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10% de los ahorros previsionales y haremos todos nuestros esfuerzos para que estos recursos lleguen a las personas y a las familias chilenas a partir de la próxima semana. En consecuencia, retiraremos hoy nuestro proyecto que permite un retiro del 10% de los ahorros previsionales. Bien, ahí entonces el presidente, refiriéndose a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, decíamos que este proyecto, el que tenía el gobierno, tiene aspectos bien distintos al original, al que se aprobó en el Congreso. Y el gobierno va a intentar de todas formas llevar adelante esos cambios. Por ejemplo, entregar este bono a las personas que tienen saldo cero y que no podrían hacer retiro en esta ocasión. O bien tratar de generar también una reposición de ingresos, que era lo que establecía el proyecto del Ejecutivo inicialmente, con este 2% extra de cotización. Escuchamos al presidente nuevamente refiriéndose a esos cambios en los que va a insistir el Ejecutivo. En los próximos días presentaremos un proyecto de ley con las siguientes mejorías. Primero, permitir el retiro de un bono de 200.000 pesos a aquellas personas que no tienen saldo en sus cuentas de ahorro previsional. Segundo, crear un mecanismo para recuperar los ahorros previsionales retirados y así poder incrementar estos ahorros y mejorar las pensiones futuras de todos los trabajadores chilenos. Tercero, liberar de todo impuesto los retiros que afecten al 90% de los cotizantes y aplicar las normas tributarias actuales solamente a las personas que pertenecen al 10% de mayores ingresos. Bueno, de esta forma entonces concluye el proceso para el tercer retiro, se da luz verde a esta iniciativa, pero no por eso ha terminado el debate legislativo en todos estos aspectos que ya mencionaba también el presidente Piñera. De hecho, hay luces también respecto a cómo este tema va a ser tratado en paralelo a la reforma previsional, un tema prioritario también para el Ejecutivo y la oposición en el Congreso. Revisemos detalles del debate que viene en la nota de Ignacio Jiménez. Con esta noticia fueron sorprendidos los diputados que se preparaban para discutir el tercer retiro del gobierno. Este mensaje de último minuto los dejó sin proyecto y por ende tuvieron que abandonar la comisión de trabajo. Menos de 24 horas estuvo el tercer retiro de Sebastián Piñera en el Congreso y ahora comprometió una nueva iniciativa que incluye el bono de 200.000 pesos para los que no tienen fondos en las AFP. A mí me parece que la suma de 200.000 pesos es absolutamente insuficiente para todas las necesidades que hoy día tienen las personas. Estamos absolutamente disponibles para votar
por un proyecto que especifique claramente el apoyo a los 3 millones de chilenos que no tienen fondos en la AFP. Espero voluntad del Congreso para tramitar con urgencia esta nueva iniciativa. Hay 3 millones de chilenos esperando. Pero a Sebastián Piñera se le podría cruzar una nueva piedra en el zapato, es que el proyecto anunciado incluye el reintegro de los fondos retirados con cargo al empleador y el Estado, un punto que de momento estos ministros tendrán que negociar sobre la mesa porque varios le ponen peros a la cotización adicional. Yo creo que eso hay que pensarlo más bien al alero de la reforma previsional, así que tenemos bastante que discutir. Hay una línea roja que como oposición no vamos a cruzar y que es ningún peso más para las AFP. Lo analizaremos en su mérito. Yo el llamado que hago es que este proyecto no venga ni con letra chica ni con contrabando. En paralelo, no seguir defendiendo a la industria de las AFP ni las aseguradoras. Un poquito más de grandeza, no entender la forma de hacer oposición como negar la sal en agua. Creo que eso le hace muy mal a Chile. Los senadores de oposición aprovecharon de extender un llamado al gobierno en un momento de crisis, uno directo al presidente de la República, uno para evitar nuevos tropiezos y pensar en beneficios más allá del tercer 10% aprobado en el Congreso. La invitación sigue abierta respecto de nuestra actitud de diálogo inclaudicable para buscar salidas que realmente ayuden a la familia. ¿Cómo generamos un sistema de ayudas sociales sin letra chica, más universal de aquí al final de la pandemia? El presidente tiene que entender que aquí hay que sentarse a conversar, que esta es una crisis demasiado grave. En esta mesa los parlamentarios esperan que el gobierno les explique bien en qué consiste este proyecto complementario al tercer retiro de fondos, uno que además del bono y el reintegro propone cobrar impuestos al 10% de quienes más ganan en Chile y que saquen fondos de las AFP. Bueno, esos son los aspectos del debate que viene ahora en el Congreso en momentos en que además algunos parlamentarios están planteando ya a estas alturas un cuarto retiro de los fondos previsionales. El debate, por supuesto, que está abierto y en el gobierno están intentando tender ciertos puentes con la oposición para tratar de alguna forma de frenar cualquier otro retiro a futuro, generando, por ejemplo, una reforma tributaria. Sin embargo, ayer la senadora Carolina Goich, aquí en Agenda Económica, conversaba respecto a los detalles de este eventual retiro, advirtiendo que hay otras voces que plantean la posibilidad de un retiro total y no solo de un nuevo 10%. Escuchemos a la senadora de la Democracia Cristiana. Yo sí creo que aquí hay un antes y un después para el sistema de AFP. Yo ya escuché hoy día en los pasillos del Congreso no solo el cuarto retiro, uno podría decir que el proyecto que presentó el presidente era el cuarto, el quinto, el sexto, y muchos dicen, oye, entonces mejor, ¿por qué no discutimos el retiro de todos de una vez? Y eso significa que mueren las AFP. Entonces, las AFP tal cual como existen hoy día, después de este fallo, no pueden continuar. Y eso es algo que la industria tiene que entender. Bueno, una advertencia importante en momentos en que se discute precisamente la reforma previsional y eso genera también ruido en los mercados. De hecho, les contábamos, ayer el IPSA tuvo una caída importante por sobre el 2%. En el intradía llegó a caer sobre 3%, pero finalmente cerró con una baja que es una reacción evidentemente respecto a la liquidación de activos que tendrá que hacer la AFP para poder entregar estos fondos, este tercer retiro del 10%. Pero los analistas también destacan que esto tiene que ver con la institucionalidad, con el ruido político que generó lo resuelto ayer por el Tribunal Constitucional cuando había expectativas de que esa instancia pudiera eventualmente frenar un tercer retiro que no se ve con buenos ojos desde la industria. Por eso entonces las acciones cayeron ayer 2,38%, siendo una de las caídas más fuertes desde los últimos 3 meses para la plaza local. Ese tema fue parte del análisis también que hizo Guillermo Tagle ayer en Agenda Económica. El gerente de Credit Corp Capital se refería a este tema. Claramente hay una estrategia detrás de esto que va orientada a cambiar el sistema de pensiones. Y yo creo que aquí se han mezclado dos temas juntos. Uno es la necesidad de ayudar a la gente que lo está pasando mal en la pandemia, y otro es el cuestionar la forma como se diseñó este sistema de pensiones hace ya muchos años y que hoy día presenta las deficiencias respecto de las magnitudes de pensiones que se pueden pagar y las necesidades que tienen los pensionados, que se les ha alargado su vida y tienen un costo de vida más alto. Entonces, Chile necesita modificar su sistema de pensiones, eso es una realidad innegable. Yo creo que sería lo más nefasto que podría ocurrir como país, sería la expropiación del ahorro de la gente que además les ha adquirido en estos retiros el sentimiento de que realmente es plata que le pertenece.
Bien, la visión también desde el mercado. Veremos qué es lo que ocurre hoy día para ver si lo de ayer fue solo una caída puntual y hay un repunte hoy, o si se profundiza también la lectura que haga el mercado sobre lo que está ocurriendo en materia política en nuestro país. 8:15, pausa y volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta en Agenda Económica, edición AM aquí en CNN Chile, y vamos a revisar detalles del informe de las finanzas públicas que conocimos ayer. El ministro Rodrigo Cerda junto a la directora de presupuestos, Cristina Torres, entregaron detalles sobre el informe de las finanzas en nuestro país, haciendo unas proyecciones importantes, pero también un balance de lo que ha significado hasta ahora el manejo de la pandemia. Los invito a que revisemos algunos números bien interesantes respecto a los gastos en ayuda por el contexto de la pandemia. Aquí están algunos de los números más relevantes. El costo total hasta ahora de las ayudas que ya se han desembolsado llega a 15.777 millones de dólares. Revela este informe. Ayudas son equivalentes al 5% del PIB, destacaba ayer el ministro Rodrigo Cerda. Y en particular el IFE, que está comprometido hasta junio, ya significa un gasto de 6.700 millones de dólares este 2021. El ingreso disponible en los hogares, además, cayó un 3,5%, destacaban desde el Ministerio de Hacienda, reflejando así el impacto que ha tenido desde el punto de vista del manejo económico las ayudas que hasta ahora se han comprometido. Pero también fue el momento de hacer un balance y una proyección respecto a lo que vendrá este 2021 en materia económica, con mejores números, por ejemplo, en torno al crecimiento. El gobierno está proyectando un crecimiento económico en torno al 6% para este año, lo corrige al alza, y eso evidentemente es una buena noticia en línea con lo que ya han planteado el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y actores del mercado. El crecimiento del gasto público, según el gobierno, será de un 9,2% este año. Es importante el salto respecto a lo que se gastó en 2020 en medio de la pandemia, donde ya hubo desembolsos importantes. Y de esta forma, la deuda bruta para este año llegará a un 33% del Producto Interno Bruto, mientras la proyección del IPC será de un 3,4%, lo que estima el gobierno, bien estable, en línea también con lo que trabaja como rango meta el Banco Central. Ahora, hay otro dato muy relevante. El gobierno estima que los ingresos fiscales van a crecer, y de manera importante, por el precio del cobre, que ha ido subiendo de manera sostenida en este inicio del año 2021. Veamos algunos de los detalles porque están los datos muy importantes. El precio promedio proyectado para este año es de 3,99%. Es una alza relevante de cerca de medio dólar respecto a lo que se había proyectado anteriormente. Eso va a significar 3.985 millones de dólares más en ingresos para el fisco. Esa es la magnitud de las buenas noticias que nos está dando el metal rojo en el mercado internacional. Los ingresos totales del gobierno central de esta forma crecen un 28,3%, y así el déficit estructural va a llegar a un 6% en este año 2021. Sabemos que hay una preocupación importante respecto a lo que significa ese déficit, cómo se va acumulando también la deuda pública en un crecimiento proyectado para el año 2025 que debería llegar a poco menos del 40%, según lo que informaba ayer el gobierno junto a la Dirección de Presupuestos. Números que permiten trazar la cancha respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de finanzas y proyectar también un escenario cuando las demandas por más gasto están puestas sobre la mesa, cuando se necesitan también, así lo han planteado desde distintos sectores, también desde Chile Vamos, generar nuevas fuentes de ingresos para financiar ese gasto y dar cierta estabilidad en el horizonte a los próximos años. Bueno, el precio del cobre, ya les contábamos, ha ido subiendo durante este inicio del 2021. Si bien a esta hora en los mercados internacionales está cayendo, es muy leve. De todas maneras sigue bordeando los precios máximos que ha alcanzado en su historia, y eso evidentemente que genera expectativas respecto a lo que significa para el gasto fiscal. Los invito a que revisemos en la siguiente nota de Belén Vázquez detalles de las proyecciones que se hacen para el metal rojo este año. Mientras todos los focos estaban puestos en la decisión del Tribunal Constitucional por el tercer retiro, el cobre seguía con su escalada. El metal rojo cerró este martes con su máximo en una década,
$4,49 la libra. Una cifra que se acerca a su récord histórico cuando llegó a marcar $4,60. De ahora en adelante debería estabilizarse un poco la oferta-demanda. Lo que es positivo es que el precio del cobre debería estabilizarse en los precios que vemos actualmente, que son precios históricamente muy altos. La alta demanda por parte de China y el anuncio de Estados Unidos para reducir sus emisiones de carbono y avanzar a la electromovilidad son las principales razones que explican este aumento sostenido. El dólar, por su parte, también hace lo suyo. Cuando hay más billetes circulando en una economía, esos billetes representan un menor valor. El dólar se convierte en un bien menos valorado, menos relevante, y el cobre, que sigue en un stock fijo, se vuelve un inventario más relevante. De acuerdo a la Dirección de Presupuestos, por cada centavo extra en el precio promedio del cobre, las arcas fiscales reciben $20 millones adicionales. Y ante la alza sostenida, se actualizaron los ingresos proyectados. Entre minería privada y Codelco estamos aumentando proyecciones de ingresos por el efecto del mayor precio de cobre en casi $4.000 millones. Mientras el commodity se empina a sus precios peak, la Comisión de Minería de la Cámara aprobó una indicación que establece un royalty minero escalonado. La tasa impositiva varía de acuerdo al precio de la libra. Si esta se maneja en $2, la tasa va a ser de un 3%. Con ello, lo mínimo que se podría recaudar son $1.200 millones. Con los precios actuales, que están por sobre los $4, podrían conseguirse $8.000 millones en tributos. Se hace cargo de que en los momentos de altos precios como el actual, el aporte al Estado va a ser mayor, y cuando los precios sean más bajos va a haber más holgura para que las empresas puedan sostener sus inversiones. Aún con el escenario optimista que se maneja, los expertos se mantienen cautos. Todavía no es posible hablar de un superciclo. A cambio, se puede prever que esta racha perdure durante todo 2021. 8:24, les contábamos en nuestro resumen de noticias que ayer en materia de negocios Amazon marcó algo de pauta acá en nuestro país porque anunciaba una promoción por tiempo indefinido, por ahora al menos, de envíos gratis a Chile por compras superiores a los $49. Una oferta que por supuesto busca aumentar su participación en el mercado local, captar nuevos clientes también y de esa forma aumentar su presencia en el mercado del e-commerce acá en Chile. Un mercado que es bien dinámico, bien competitivo también, uno de los líderes en Latinoamérica y que se ha visto, por supuesto, intensificado en el contexto de la pandemia. El anuncio, evidentemente, que genera expectativas en los consumidores chilenos. Según lo que ha dicho Amazon, son millones de productos, porque es una selección, un catálogo limitado, pero son millones de productos los que están sujetos a este beneficio y en la práctica estos $49, que equivalen a cerca de 35 mil pesos, son el piso, el umbral para poder acceder a este envío gratuito. Ojo que esto no significa que los productos no vayan a pagar impuestos en aduana o que no paguen el IVA correspondiente, pero eso es un tema aparte. Lo que está gratis en incorporado en esto es el envío desde Estados Unidos y desde las bodegas de Amazon a nuestro país. Evidentemente que hay reacciones a esto, hay un mercado que se está adaptando para la competencia, que significa no solo Amazon, sino otras cadenas globales como Alibaba, por ejemplo, y el grupo Falabella ayer en su junta de accionistas, de hecho, se refería a este tema. Gastón Bottazzini, citado por el diario Mercurio, comentaba que para nosotros la competencia es parte del día a día y lo que estamos haciendo es ir transformando la compañía para ser capaces de competir con este tipo de players, decía Bottazzini. Alan Meyer de Mercado Libre Chile también decía que la competencia nos hace mejores. En fin, se recoge el guante en definitiva respecto al anuncio hecho por Amazon. Veremos cómo opera el mecanismo, cuáles son los plazos también de despacho. Ese es otro tema que puede inclinar la balanza en favor de una compañía tan grande, la más importante del mundo en esta materia, como es Amazon. Bien, y nos vamos a ir a otro tema porque ayer en el negocio de las ISAPRES hubo novedades respecto a la adquisición de la ISAPRE Colmena por parte de Más Vida. Esto va a dar pie a la mayor ISAPRE en términos de números de afiliados en nuestro país. Es una operación que ha generado cierta sorpresa. Nexus Chile es la compañía, el conglomerado que está adquiriendo entonces la ISAPRE Colmena, que hasta ahora estaba en manos
del grupo Betia y significa evidentemente un cambio importante dentro del sector. El fondo estadounidense Nexus ha acordado la operación ya con el grupo Betia y de fusionarse van a concentrar el 31% del mercado de ISAPRE, cerca de 1 millón de afiliados. Claro, la operación está todavía sujeta a lo que diga la Fiscalía Nacional Económica, pero es un importante movimiento que ha generado, como decíamos, ruido respecto a este sector de la salud de nuestro país. No se informó detalles del monto de la transacción, pero de todas maneras, como decíamos, es un negocio bien relevante por la cantidad de afiliados que tendría esta nueva ISAPRE. Serían 978.000 afiliados a esta ISAPRE nueva que surgiría tras la fusión de ambas, entre Más Vida y Colmena. De esta forma, dicen desde Nexus Chile, esta adquisición es consistente con la estrategia del grupo Nexus, el grupo norteamericano, de consolidar inversiones y operaciones en Chile en el área de la salud. Ojo, en un momento, eso sí, en que hay un proyecto de ley presentado por el gobierno para avanzar en una reforma al sistema de ISAPRES. Bien, 8:28. Estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora. Ya vienen las informaciones internacionales. Jacinta Molina con Conexión Global. Que tengan buen día.